Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a Discapacidad sin Barreras, nuestro programa de hoy número 11. Mi nombre es Victoria Espinosa de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial de la Universidad Nacional de Loja. Nuestro temática de hoy a tratar es acerca de la discapacidad intelectual y también ciertos puntos donde cómo prevenir la discapacidad intelectual. Además, aparte de adentrarnos un poco más a la temática, al tema acerca de la discapacidad intelectual, les voy a proyectar un video para saber primeramente qué es la discapacidad intelectual. Para compartirles el próximo video, vamos a compartir la pantalla. ¿Qué significa para ti la palabra idiota? ¿Sabías que esta palabra ha cambiado de significado a lo largo de la historia? Las palabras crean nuestra visión del mundo. Si tenemos pocas palabras, nuestra visión se reduce. Y si tenemos muchas palabras, nuestra visión se amplía. Además, las palabras tienen connotaciones y estas connotaciones determinan nuestra actitud. En la historia, las palabras como imbécil, idiota, subnormal o retrasado mental se han referido a lo mismo. Eran una etiqueta y además servían de diagnóstico. Esas palabras con esas connotaciones a su vez generaban actitudes, desde infantilizar, tratar como niñas o niños a personas adultas por el hecho de tener una discapacidad, deshumanizarlas, a veces aislarlas en grandes y terribles instituciones o incluso someterlas o aniquilarlas. Ahora estas palabras no se usan tanto, afortunadamente. Son términos denigrantes. En plena inclusión, hace años hicimos una consulta a más de 1000 personas y elegimos cambiar y usar un nuevo término. Elegimos el término personas con discapacidad intelectual. ¿Pero qué significa eso? La discapacidad intelectual o del desarrollo es la que tiene origen antes del nacimiento, después del nacimiento o durante la infancia. Es decir, siempre antes de los 18 años. No hablamos de personas con discapacidad intelectual cuando la discapacidad se produce con más edad. Por ejemplo, por un accidente. Además de la edad, cuando se da, tenemos dos condiciones para hablar de discapacidad. Una, limitaciones significativas de funcionamiento intelectual. Y dos, limitaciones en las conductas adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas de la persona. También hay que tener en cuenta que la discapacidad intelectual no es una enfermedad mental, aunque puedes tener discapacidad intelectual y también una enfermedad mental. Y otra idea importante a destacar es que todas las personas tenemos diferentes capacidades intelectuales. Vayamos a los datos. En España, 1 de cada 100 personas tiene discapacidad intelectual. Eso es un cálculo, porque las personas que tienen la discapacidad intelectual reconocida son unas 270.000, como la ciudad de Granada, más o menos la mitad de ese dato, de 1 de cada 100. Lo más interesante es toda esa evolución que hemos visto que han tenido los términos. Hablábamos de idiota, de imbécil, de términos muy duros. Lo más interesante es el cambio de mirada que ha habido en estos últimos 25 años. Si hasta ahora nos estábamos enfocando solamente en la persona y en sus limitaciones, por fin en estos últimos 25 años hemos tenido un gran cambio de mirada con respecto a la discapacidad. Y en lugar de enfocarnos solo en la persona, nos enfocamos en dos cosas, tanto en la persona y en sus capacidades como en sus necesidades, como en la interacción con el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es muy importante. Es muy importante la relación de la persona con el entorno. Si el entorno es más favorable, la persona tiene menos dificultades. En este nuevo foco tiene mucho que ver la accesibilidad. Por eso estamos hablando de este término, por eso estamos hablando de la discapacidad intelectual antes de introducir qué es la accesibilidad. Solemos decir que el mundo se ha diseñado pensando solo en un tipo de personas con ciertas capacidades. Por tanto, si el mundo fuera más accesible, el efecto de la discapacidad se reduce. Además, uno de los lemas más habituales dentro del movimiento asociativo de plena inclusión es que con los apoyos adecuados
Todas y todos podemos desarrollar nuestro proyecto de vida. Y algo fundamental, aunque promovamos la accesibilidad, aunque todo fuera accesible, si las personas no tienen las suficientes oportunidades de participar, si las personas no pueden ir al teatro, si no tienen dinero o si no tienen la oportunidad porque están sobreprotegidas, la accesibilidad no sirve. Deben también tener no solo accesibilidad, sino las oportunidades de participar en la sociedad. Bien, podemos entender que la discapacidad intelectual no es estaba antiguamente etiquetada, catalogada como demencia, como locura. No, es la discapacidad intelectual, es simplemente la limitación donde a la persona le surge que no sus limitantes pues para aprender o adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, es lo que le limita. Entonces pues la demencia, la locura no es una discapacidad intelectual, aunque pues de pronto podría estar también un poco combinada, pero dentro ya de una discapacidad intelectual, cierta persona puede tener algún tipo de conducta pues disruptiva, conducta asociada a agresividad, pero ya sería otro punto aparte. Mientras que la discapacidad intelectual se ve vista en limitante para poder adquirir en sí nuevas habilidades, nuevas destrezas. Entonces, pues podemos decir que también antiguamente estas personas con cierto tipo de discapacidad pues eran sometidas a discriminación, eran aniquiladas, no eran tomadas en cuenta y pues eran personas no tomadas en cuenta en realidad. Entonces, pues para esto debemos entender qué es la discapacidad intelectual, cómo atender una necesidad de una persona con discapacidad intelectual y también puntos importantes donde sean motivo de cómo prevenir, de cómo ayudar a prevenir cierto tipo de discapacidad, como sería el día de hoy la discapacidad intelectual. Entonces también es importante conocer acerca de la inclusión, acerca de la educación para todas estas personas y que la sobreprotección no actúe sobre ellos, sino que sean personas partícipes, personas autónomas, donde la interacción sea parte de ellos y sea parte también de la sociedad y poder incluirlos y pues que también ese limitante no esté dentro de ellos ni fuera en la sociedad. Para ello también les voy a compartir unas diapositivas para explicarles un poco más acerca de la discapacidad intelectual. Bien, ya les había dicho pues que nuestro tema se trata de la discapacidad intelectual y también pues el retraso mental a la vez. Bien, la discapacidad intelectual dentro de puntos importantes de cómo se define, de qué en realidad es, pues dentro de la Asociación Americana de Retardo Mental, en las siglas AAMR, definió en 2002 que la discapacidad intelectual la definió como una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y su conducta adaptativa, tal como se manifiesta habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esa discapacidad comienza antes de los 18 años, es decir, pues durante el embarazo el niño puede adquirir una discapacidad intelectual, durante el parto o antes de los 18 años en su niñez. De esta manera también se usa el término de discapacidad intelectual cuando una persona presenta limitaciones en sus habilidades intelectuales, es decir, el razonamiento, la planificación, la solución de problemas, el pensamiento abstracto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez, aprender de la experiencia, como también el aprendizaje del conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas necesarias para funcionar en la vida diaria.
Entonces, este es el término correcto para hablar acerca de la discapacidad intelectual, que esta persona presenta limitaciones para adquirir, para aprender con rapidez, para adquirir nuevas destrezas, para de pronto captar o comprender ideas complejas, desenvolverse en habilidades tanto conceptuales como sociales y también prácticas de la vida diaria. Entonces, esto es la limitante que la persona con discapacidad pues no está referente a su discapacidad, pero en sí estas personas también cuentan con muchísimas capacidades para poder desenvolverse, para poder aprender de la mejor manera y paso a paso, ya que cada persona pues tiende a tener una capacidad diferente y en sí una discapacidad muy diferente. Cada quien pues cuenta con su capacidad y su discapacidad. ¿Cuáles serían entonces las causas que provoquen una discapacidad intelectual? ¿Qué causas conocemos nosotros? A base de toda discapacidad intelectual, pues existen limitaciones en el funcionamiento cognitivo de la persona, originadas por distintos factores causales, de orden personal o también ambiental, que pueden ejercer su acción en diferentes momentos más o menos críticos del desarrollo de la persona. Estos factores causales pueden ser: ¿qué lo podría causar? Como causas genéticas, en sí se diagnostican generalmente en etapas tempranas y también en ocasiones en la vida intrauterina, es decir, en el vientre. Por ejemplo, el síndrome de Down es bastante conocido, el síndrome de West, como también desórdenes metabólicos y entre otros. También factores causales dentro del embarazo podrían ser como agentes tóxicos, ya se vería dentro de la ingesta de alcohol, de drogas, enfermedades virales, también como cierto tipo de infección o diabetes también. También tenemos el virus de inmunodeficiencia, que es el VIH, eh, traumatismos por caídas o accidentes durante el embarazo y también pues durante el parto, como podría ser prematurez, es decir, condicionada por el peso del nacimiento o edad gestacional. Hipoxias, traumas, es decir, pues algo lo que durante el parto el niño pues no actúa, no respira de manera normal, entonces ya vendría a causar cierto tipo de lesión cerebral y podría el niño pues quedar incapacitado de manera intelectual. También están los traumas. En la primera infancia también están las enfermedades virales que afectan el sistema nervioso central. En sí tenemos las meningitis, encefalitis y entre otras. Intoxicaciones también serían traumatismos, la desnutrición extrema y también dentro de factores socioculturales como la situación de la extrema pobreza. En sí, la extrema pobreza es una causa principal de nuestros países con bajos recursos económicos, con nuestros países que no están en desarrollo, en pleno desarrollo y no cuentan con la ayuda, pues de manera que brinden servicios apropiados a toda esta persona que están pues o carecen de recursos económicos. La situación de extrema pobreza es la causa principal a tratar y dentro pues de todo esto se desarrollan las discapacidades. Entonces también se ve envuelta la discapacidad intelectual. Tenemos también dentro de los socioculturales el maltrato infantil. Es importante saber y conocer que si el niño está padeciendo maltrato infantil familiar dentro del hogar, pues se vería envuelto en una discapacidad, pero su aprendizaje, su memorización y todo el razonamiento del niño envuelto en lo intelectual, pues se vería retrasado debido a ciertos maltratos. También tenemos ambientes carenciados de afectos y estímulos en sí, pues también dentro de la familia. Entonces, pues el niño no vendría a desarrollarse de manera pues donde el aprendizaje y la habilidad sean parte de él de la vida diaria como la estimulación, la motivación por parte de la familia. También tenemos deficiencia, cuidado de los niños, inadecuado tratamiento médico. También el mal cuidado de los niños podría provocar estas discapacidades y también ciertos tratamientos médicos inadecuados donde pues no ofrecen los servicios que serían y vendrían a provocar cierta discapacidad en la persona y en el niño. Tenemos otro punto importante que es el retraso mental. Bueno, en sí el retraso mental entonces es una demora en el desarrollo mental de un niño. Eso sería pues en sí lo que le pasa al niño con discapacidad intelectual. Su desarrollo motriz, de pronto del intelectual, también se vería envuelto en todo esto.
El niño aprende las cosas más lentamente que otros niños de su edad. Puede tardar en empezar también incluso a moverse, a sonreír, a mostrar interés en las cosas, en actividades, en usar las manos, en sentarse, en caminar, hablar y también a la vez entender. Entonces, dentro de todos estos factores, pues el niño, pues usted se daría cuenta que el niño no empieza a moverse, no sonríe de la manera en que está recibiendo un estímulo por parte de la familia, de los padres, tampoco a no mostrar interés por ciertas cosas, por desenvolverse, por moverse dentro del área en el que está, o también pues su retraso al hablar y también al entender y a su vez caminar, sentarse, es decir, de forma motriz. O puede desarrollar más pronto algunas de estas habilidades, pero tardarse mucho en desarrollar otras. También el retraso mental puede ser desde retraso leve hasta un retraso ya bastante grave. El niño que está un poco retrasado necesita más tiempo para aprender ciertas cosas, pero las logra aprender. Pero puede llegar a cuidarse por sí mismo y jugar un papel activo y responsable en la comunidad. Un niño muy retrasado, al ir creciendo, puede quedar con la edad mental de un bebé o un niño pequeño. Es importante conocer que hay ciertos jóvenes con esta discapacidad intelectual que dentro de su edad pues parece, en su edad mental en sí, parece de un niño pequeño o de un bebé. Entonces, pues es importante también conocer todo este tipo de factores que le causan estos tipos de estimulación de motivación para que el niño se desarrolle de la mejor manera. Siempre necesitará esta persona de mucho cuidado y de mucha ayuda, y a su vez de toda la comprensión por la familia, por los padres que le puedan brindar. El retraso mental no es curable. Pero a todo niño con retraso mental se le puede ayudar a progresar muy rápido. Entonces, para eso está la terapia, las escuelas especializadas, donde pues le brinden mejor ayuda y el mejor servicio, ya que de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que necesite y de acuerdo al paso que pueda aprender. Entonces, entre más pronto se empiece la ayuda especial, la estimulación, más capaz llegará a ser el niño de manera autónoma y aprender pues también adquirir habilidades educativas de todas las materias en sí. ¿Qué patologías encontramos dentro de la discapacidad intelectual? ¿Cuáles son las patologías de síndromes más frecuentes que causan la discapacidad intelectual? Ya hemos visto las diferentes causas que pueden provocar un retraso mental. Si se producen variaciones en el número de cromosomas, en su estructura o en ambos casos, se generan unas alteraciones específicas que se constituyen en determinados síndromes. Entonces, pues esas patologías ya a su vez vienen a causar la discapacidad intelectual en el niño. Han visto que todo esto es provocado se producen variaciones en sí en el número de cromosomas que porta el individuo. Tenemos que dentro de estos síndromes más frecuentes está el síndrome de X frágil o el de Bell, que es el mismo. También el más conocido como es el síndrome de Down. Dentro de todos estos, también un poco conocidos y a su vez desconocidos, está el síndrome alcohólico fetal, el síndrome de Prader o de Willy, el síndrome de Cornell-Lange, el síndrome de Williams y también el síndrome de Ángel. Todos estos síndromes se ven producido por variaciones en el número de cromosomas, tanto en el 15, en el 21, y entre otros que cada uno causa pues cierta patología y a su vez pues estos síndromes ya son más frecuentes y vienen adaptados a la discapacidad intelectual. Tenemos aquí un ejemplo de estas patologías, como son el síndrome frágil, el síndrome X frágil, que sus características son a su vez, esta persona tendría a tener hiperactividad, presentan también estas personas poca atención y tienen dificultad en concentrarse en un solo tema. Son muy impulsivos, no esperan las cosas, las quieren inmediatamente. Hay que tener en cuenta todas estas características de las personas y saberlas tratar. También tenemos que ellos primero hacen y luego
Primero actúan y luego piensan. Su falta de atención y notables problemas de concentración. Tienen muchos problemas al concentrarse. También ansiedad social. La ansiedad social es la aversión a mantener contacto visual, evitando la mirada atenta de otros, particularmente cuando el niño se encuentra en situaciones muy estresadas. Tiende a tener esta personita ansiedad social, particularmente en el niño pues se encuentra en situaciones dentro de estas situaciones pues se envuelve en un estrés bastante prolongado pues y ya es parte de esta persona, de este niño. La imitación, tendencia a los comportamientos de imitación, a las frases insultantes y a un lenguaje grosero. Pero también tienen muchísimas capacidades, variedad de capacidades, donde son personas pues amorosas, cariñosas, también bastante un poco sociables en sí también, pero de pronto tienden a padecer de ansiedad social. Dentro del síndrome de Down también tenemos muchas características. En sí, este síndrome es un poco más conocido dentro de todas estas patologías. Las características principales que denominan el síndrome de Down, que la causa pues no es la causa no hereditaria más frecuente del retraso mental. La aparición, esto pues debido a la aparición de un cromosoma 21 extra conocido como trisonomía del par 21. Esto se debe, pues el síndrome de Down se debe a la aparición de un cromosoma 21 extra conocido pues en sí como trisonomía. El exceso de material genético entonces modifica el desarrollo normal, afectando algunos rasgos físicos e intelectuales. Entonces, debido a esta aparición extra de un cromosoma, pues en sí realiza en la persona un cambio tanto en sus rasgos físicos como intelectuales. El 40% pues padece malformaciones cardíacas, a su vez también el 5% tiende a tener trastornos de orden digestivo. Es importante también conocer las características para saber a qué nos vamos a qué nos vamos pues a tener en cuenta para pues poder cuidar a esta persona, a este niño, ya que pues existe que el niño pues tendría a sufrir algún cierto de malformación cardíaca y dentro de eso pues algún paro cardíaco. Entonces hay que estar pendiente de todo esto y también que aparte de un trastorno de orden digestivo, ya que pues los niños con síndrome de Down es bastante probable que pues la mayoría de ellos tengan todos estas adecuaciones a sus vidas diarias. Las características en sí de la personita del niño con síndrome de Down. La concentración dura tiempos cortos, la concentración es bastante menor a la pues de un niño de su edad. Él pues no presta mucha atención tanto en el aula, tanto en casa, entonces es importante saber y conocer lo que el niño puede hacer. La motricidad se caracteriza por un tono muscular muy bajo. Suelen tener dificultades específicas para muchas actividades de manipulación gruesa, como es el equilibrio, el tono y fina también, como el manejo de tijeras y el lápiz. Entonces también es importante dentro de todas estas características saber qué actividades trabajar con el niño para poder ayudar a tanto su equilibrio como su tono y a su vez también pues trabajar dentro de la motricidad fina utilizando el lápiz, utilizando las tijeras, utilizando papel, utilizando la pinza y así poder pues estimular al niño a un mejor desarrollo. Tienen tendencia estos niños con síndrome de Down a la obesidad, lo que puede provocar pasividad y resistencia a moverse. Estos niños es muy probable pues que tiendan a engordar más de lo debido y provocar pasividad y resistencia a moverse. También el lenguaje es parte importante de los niños, mientras que los niños con síndrome de Down pues presentan un retraso en su aparición y posterior evolución, problemas de adicción debido en parte a las características anatómicas de sus órganos fonatorios, tanto de su lengua y de todos los órganos, y a su hipotonía, es decir, su flacidez. Entonces también el lenguaje se ve envuelto como un retraso, la comunicación es un poco más tardía del niño, ya que pues tiende a
a tener problemas característicos en sí no muy desarrollados o también flácidos dentro de sus órganos fonatorios, dentro de su lengua, de su boca. Entonces, pues la aparición en el retraso del lenguaje va a ser muy notorio. Tienen poca memoria auditiva secuencial. Es importante saber que estos niños pues también tienden a decaer un poco dentro de la audición, entonces existe poca memoria de audición secuencial, lo que les impide entonces grabar o retener ciertas o varias órdenes, a su vez seguidas. Entonces también hay que tener en cuenta que al momento de realizar un mandato al niño, una orden, que su memoria auditiva es muy secuencial, es decir, que no puede retener todas estos pedidos, estas órdenes en sí. Por lo tanto, pues asegúrese de que han sido bien captadas hacia el niño, asegúrese de dar una buena orden donde el niño pues tienda a memorizar y su audición pues así pueda desenvolverse un poco más. Existe falta de iniciativa por parte de los niños con síndrome de Down, carecen un poco más de falta de iniciativa, tienden pues a no querer hacer mucho caso, a no querer hacer lo que les gusta hacer, ya que pues carecen de falta de iniciativa. Búsqueda de protagonismo y dificultad para ver el punto de vista de los demás. Siempre están pendientes de ser protagonistas de la conversación, siempre están pendientes de ser las personas tomadas en cuenta. Y pues también se les dificulta bastante ver la razón de la otra persona. Entonces pues también hay que tener importante todas estas características. Existe también en estas personas la baja tolerancia a la frustración y temor al fracaso. Sí, en realidad que sí. Existen niños que de pronto al estar en una institución educativa quieren realizar de mejor manera sus trabajos, tanto pintándolos, dibujándolos. Entonces, pues, tienen baja tolerancia a la frustración y esos niños tienen temor a fracasar en cualquier actividad. Es importante, pues, que también entonces enseñemos a trabajar y le ayudemos en sí a este niño a desarrollar sus capacidades. Tenemos otro punto importante dentro del síndrome de Down, que existe dentro de estas personas, aparte de su dificultad, de su limitante, tienen un sinnúmero de capacidades, con las cuales trabajan y pues se desenvuelven dentro de una sociedad, dentro de la escuela o dentro del hogar. Estos niños pues son capaces y hábiles en el aprendizaje por imitación. Mediante la imitación aprenden mucho mejor, son más hábiles al momento pues que se les imita cualquier orden o de pronto cualquier enseñanza, es un poco más hábil que el niño pues tienda a desarrollarlo de la mejor manera. Es capaz también de una buena adquisición de rutinas que aplica adecuadamente. Este niño pues llega a adquirir rutinas y las aplica diariamente. También es muy capaz de realizar este tipo de cosas, de rutinas. Tiene gran capacidad de adiestramiento. Los niños en sí con síndrome de Down, dentro de una rehabilitación, dentro de una buena terapia, el adiestramiento para estas personas es bastante factible y bastante exitoso. Entonces es importante por eso, ya que el adiestramiento, es decir, como cierta educación para esta persona, pues le es muy hábil y pues la recibe de la mejor manera y tiende a desarrollarse, a capacitarse. Esa persona también, este niño, tiene una alta resistencia a la monotonía, el buen desarrollo de la percepción y memoria visual. El desarrollo pues de la percepción y la memoria visual también siempre están presentes y lo ayudan pues también a desenvolverse. Tienen o se basan en buena orientación espacial, son bastante hábiles para la orientación también. De pronto el equilibrio sí hay que trabajarlo bastante, pero tienen cierta buena orientación espacial. Les gusta muchísimo, como ya les dije, ser protagonistas, ser agradables, ser eh, pues que los mimen, que los digan que son personitas importantes, que lo saben hacer, que lo pueden hacer, les gusta muchísimo entonces agradar. Estas personitas son muy afectivas, sociables y simpáticos y a pesar de su dificultad de lenguaje, su tendencia a ser comunicativos.
pesar de pues no poder comunicarse o no poder ser entendidos de la mejor manera debido a su hipotonía, debido a sus órganos fonatorios que no le ayudan a desarrollar mejor el lenguaje, pero dentro de una terapia adecuada, pues el niño podrá desenvolverse, podrá comunicarse y el lenguaje le será un poco más fácil. Entonces, pues que son capaces de, son muy cariñosos, muy sociables y siempre están prestos para agradar a las personas que pues está conviviendo o quien está pues conociéndose, interactuando en el momento. Siempre esta persona buena, busca buena comprensión lingüística en términos relativos y siempre que le hable usted, háblele claro y en frases cortas. Entonces, la buena comprensión lingüística en términos relativos y siempre trate de conversar o entablar una conversación con el niño de manera clara, con frases entendibles, cortas y el niño pues donde pueda captar toda esa información. Dentro pues de todo esto, nosotros debemos saber lo importante a la hora de tener nuestra familia, nuestros hijos, que saber cómo evoluciona pues el desarrollo del niño, cómo es la evolución del niño dentro de sus primeros meses y ya a sus meses posteriores. Entonces pues que los principales hitos de la evolución en el primer año de vida de desarrollo de la población en general debe ser la siguiente. Hay que estar muy atentos si tenemos un hijo en casa, si tenemos un recién nacido o de pronto somos mamitas primerizas. Debemos conocer todos estos hitos de la evolución en el primer año de vida y pues conocer de pronto alguna limitante que nuestro hijo, nuestro niño en casa lo esté pues dificultando hacer, ¿no? Hay que prestar mucha atención entonces para descartar entonces cierto tipo de dificultad, cierto tipo de discapacidad que puede estar teniendo o padeciendo el niño en ese momento. Entonces, a los 3 meses, ¿qué debemos saber? Que a los 3 meses el niño debe sostener tanto la cabeza, debes ya mantener una mirada fija y también sonreír a estímulos, a caricias o escuchar lo que le están diciendo y el niño pues ya va a sonreír. Esto va dentro de los 3 meses de vida. Ya a los 6 meses, pues el niño debe alargar las manos para coger objetos. Ya su motricidad, tanto fina como gruesa, está un poco más hábil, más ágil. Utilizar las dos manos también para moverlas, para tocar, reconocer a las personas cercanas y contestar con sonidos a sus voces también ya. A los 9 meses, entonces, el niño ya debe sostenerse sentado, interesarse por el mundo exterior y jugar con los sonidos imitando entonaciones. Es importante conocer todos los hitos de la evolución de los niños, de la niña, pues para ver o descartar cierto tipo de pronto de alguna enfermedad, alguna discapacidad, alguna limitante que pues el niño no lo deje desarrollarse de la manera normal. Pues la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, propone la siguiente clasificación en la CIE 10, es decir, Clasificación Internacional de Enfermedades. Dentro de todo eso, pues se clasifica y se conoce el coeficiente intelectual del niño de la persona para saber si tiene cierto tipo de retraso mental. Ya el retraso mental leve se ve dentro del coeficiente intelectual entre un 51 y 69. El retraso mental ya moderado, el coeficiente intelectual debe estar entre 36 a 50. Un retraso mental muy severo entre el 21 y el 35. Ya un retraso mental muy profundo, el coeficiente intelectual será inferior a 20. Entonces, dentro de todos estos números debemos tener en cuenta qué retraso mental tiene el niño, qué retraso mental lo está impidiendo desarrollarse. Puede ser el leve, el moderado, el severo y ya el profundo. Dentro de un retraso mental leve moderado, pues se puede trabajar perfectamente con el niño, se puede educarlo también, ya que el severo y profundo pues será un poco más notorio, pero también un poco a su vez más difícil. Pero pues tampoco se verá dentro de lo imposible, ya que con rehabilitación, con terapia, como se los he venido diciendo, es importante tomarlos en cuenta. El síndrome de Down, entonces, en sí, ¿cuáles serían las señas más típicas de un niño con síndrome de Down? Pero no todos los niños en sí presentan todas estas señas que les voy a decir a continuación. Entonces también hay que estar muy pendientes de todo eso. Pues al nacer, el niño ya al nacer parece estar un poco débil y también flácido, aguado,
El niño no llora, se tarda más que otros niños de su edad en voltearse, en agarrar cosas, en sentarse, en caminar y sobre todo en hablar y en comunicarse. Cuando se le baja de repente hacia el suelo, el bebé no reacciona abriendo los brazos como lo hace un bebé normal. Ojos rasgados, a veces visco o con mala vista también, y orejas bajas, perdón. Boca chica, siempre abierta, un paladar bastante alto pero angosto, y la lengua muchas de las veces afuera, o la mayoría pues afuera. También encontramos dentro de estos niños una seña muy típica, que es un pliegue de la piel que cubre la esquina interior del párpado. Los párpados pueden estar hinchados y rojos. El iris del ojo también tiene muchas manchitas blancas, como arenosos. Usualmente desaparecen con el año de edad, como al año de edad. También pues tienden estos niños a tener manitos cortas, anchas, con dedos también cortos. El dedo chico puede estar curvo o tener un solo pliegue. También un pliegue hondo en la palma, a veces también en niños normales, pero pues también es típico en el síndrome de Down. Entonces todas estas señas que les he estado nombrando pues también son importantes de pronto conocerlas y saberlas y saber diferenciar de muchos síndromes que existen. Este pues es típico, todas estas señas son bastante típicas dentro del síndrome de Down. También tenemos pues más señas como, ¿se me pasó? Como cabeza corta. Aquí podemos ver el dibujo bastante parecido a una persona con síndrome de Down. Es su cabeza corta o chica, ancha y plana también atrás. A veces caderas deslocadas, un poco zafadas. Cara bastante plana, nariz chica, plana entre los ojos también. Tenemos que el cuello corto, los hombros redondeados, piernas, brazos cortos, son bastante pequeños, suelen ser algunos, y también un poco gorditos o obesos a la vez. La rótula de la rodilla, o sea, la rodilla, hecho que suela, se desliza hacia un lado bastante ágilmente. Pies torcidos algunos, hacia adentro y planos, el dedo gordo separado de los demás dedos. Entonces, estas señas son bastante típicas dentro de un niño con síndrome de Down. O otras señas muy posibles también dentro del niño con síndrome de Down son las coyunturas del codo, la cadera, el tobillo, que pueden estar sueltas o a su vez ser muy flexibles. Esto también se ve dentro de toda la hipotonía del niño, es decir, la flacidez que el niño posee. 1 de cada 3 niños pues tiene problemas cardíacos, es decir, problemas al corazón o también problemas de orden digestivo. Es importante también conocer esto. Puede darles leucemia, cáncer de la sangre, también a estos niños es más posible. Los niños mayores pueden tener problemas también, tanto sensoriales, es decir, de la vista, del oído y también del lenguaje. Hay que revisarlos constantemente, o ya que el niño padece, pues hay que estar en constante chequeo y medicación también. Perdón. 1 de cada 10 niños tiene deforme en los huesos del cuello, los cuales pueden zafarse y dañar tan pronto la médula espinal. Esto puede causar parálisis repentina o también progresiva, o de pronto alguna muerte repentina. Por eso hay que estar siempre pendientes de los niños, de las personas con síndrome de Down, ya que pues no se descarta cierto tipo de enfermedad que puede atacar, que puede, como se dice, le puede dar un poco más fácil. También que algunos niños con síndrome de Down en sí pueden asistir a las escuelas, pueden ir a escuelas de pronto especializadas como también ordinarias, si está dentro de sus posibilidades. Pero este niño necesitará una ayuda especial, ayuda adicional, ya que es importante que los maestros, los docentes entiendan su discapacidad y ayuden a los otros niños a respetar al niño que padece un retraso. Entonces es importante que dentro de todo eso también exista la inclusión educativa por parte de maestros, por parte de alumnos, para que así pues el niño lo ayuden y no lo dejen de lado, para que pues de pronto pueda adquirir habilidades de conocimiento de manera normal, de manera a edad de otro niño.
que no padezca alguna discapacidad. A menos que se le dé comprensión y ayuda en la escuela, a veces es mejor que este niño con síndrome de Down, que vive en un área rural, se eduque en el hogar a través del trabajo con la familia. Entonces, de pronto, o muchas de las veces existen que en sectores rurales no, pues, se tiene tanto de pronto los recursos económicos, como tampoco existen en lugares de especialización para estos niños que adecúen la educación, mallas curriculares, que adecúen mobiliario, que adecúen también en sí las necesidades del niño. Entonces, pues es un poco más probable que este niño en estos sectores a la vez, pues tiendan a quedarse en el hogar, pero siempre y cuando también es importante trabajar y ayudar en casa con la familia, pues porque la estimulación, la enseñanza y el adiestramiento le van a ayudar. El cuidado, ¿en qué nos debemos fijar para el cuidado del niño con síndrome de Down o con una discapacidad intelectual? Tenemos tres metas principales, primordiales, que serían ayudar, primero, ayudar ante todo al niño a desarrollar sus habilidades físicas como mentales. Podemos pues realizar cierto tipo de actividad en casa, ciertos juegos para pues desarrollar, como dice ahí, sus habilidades físicas, sus habilidades mentales. Dos, protegerlo de enfermedades infecciosas, hacerlo tratar a tiempo, pero pues no sobreprotegerlo. Es importante saber no sobreproteger, ya que la accesibilidad a este niño le va a ser imposible. Prevenir o corregir deformidades. Es importante pues dentro de esas tres metas, el cuidado del niño con síndrome de Down, ayudar a desarrollar, a proteger de enfermedades y prevenir o corregir ciertas deformidades. También tenemos que el niño con síndrome de Down se enferma muy a menudo. Es más frecuente que el niño padezca cualquier tipo de enfermedad, pues porque son más factibles aún menos, cuentan con menos, ¿cómo se lo podría decir? Cuentan con menos protección en sí, en su inmunidad. Entonces pues como que las enfermedades les da fácilmente, a menudo que otros niños. Es fácil que le dé entonces que una tos, un catarro, bronquitis, a su vez pulmonía y también otras infecciones un poco más graves. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer en estos puntos? Es importante proteger su salud, es importante la alimentación, que si el niño es aún pequeño, de donde debe recibir la leche materna, alimentación en frutas, proteínas, vitaminas, la vacunación contra cualquier tipo de infección y también pues conseguir atención médica a tiempo. Cuando el niño tenga dolor de garganta, porque es muy frecuente que el niño pues le dé estas enfermedades, estas inquietudes dentro de su cuerpo. También tenemos de oído o de mucha tos, llévelo a un promotor de salud lo más pronto posible. Entonces, es muy probable que el niño con síndrome de Down pues se enferme más a menudo que otros niños. Entonces pues es importante controlar todos estos tipos de infecciones, de enfermedades a tiempo y evitar cualquier tipo de cualquier tipo de enfermedad más grave que pueda llegar a padecer. La prevención del síndrome de Down, de pronto es importante saber estos puntos, ya que puede ser posible la prevención de un síndrome de Down, ya que 1 de cada 800 niños nace con síndrome de Down. Pero esto es muy común en bebés de madres mayores de 35 años a 40. Hay mujeres que se embarazan a esta edad, donde esta edad ya es bastante avanzada, y pues sería sensato entonces que la mujer de más edad planifique su familia, planifique su hogar con su pareja de la mejor manera y así evitar pues tener hijos después de los 35 años. Es bastante probable, pero en casos pues sucede que no pasa esto y pues además si una pareja ya tiene un niño con síndrome de Down en el hogar, en la casa, pues la probabilidad de que tenga otro es mayor de lo normal, más o menos 1 en 50. No quiere decir tampoco que si usted tiene un hijo con síndrome de Down va a tener otro probablemente al 100%, pero sí el 50% es probable.
Entonces, pues hay que tener en cuenta que si tenemos un hijo con síndrome de Down, probablemente pues podamos traer otro al mundo con también este síndrome, con esta discapacidad. Entonces, si estamos capaces, somos capaces de los cuidados, de los chequeos constantes de los niños con síndrome de Down, ya que necesitan muchísimo cuidado, pues podemos planificarlo dentro de nuestras posibilidades. En algunos países se puede hacer una prueba importante, que es la amniocentesis, que se la hace durante los 4 meses de embarazo para ver si el niño tendrá síndrome de Down. Eso se lo realiza en ciertos países, no en todos, pero pues puede verse también agravado el feto, el bebé. Entonces es importante conocer también los riesgos, pero también descartamos el síndrome de Down en el niño. Existen el niño de pronto con síndrome de Down tiene muchísima dificultad para comunicarse, para hablar, para ser entendido lingüísticamente. Existen muchos problemas sensoriales como de percepción, físicos y a su vez cognitivos, que pueden aparecer en el síndrome de Down y que afectan el desarrollo de las habilidades comunicativas. Entonces existen estos problemas en los niños, de pronto de percepción, físicos y a su vez cognitivos, que pues delimitan que la comunicación se les dé a la edad que debe ser, o la comunicación es un poco débil, la comunicación es muy un poco, digámoslo así, como palabras que no se llegan a entender, palabras, los fonemas no son pronunciados o ciertos fonemas los discriminan. Entonces, el lenguaje de los niños con síndrome de Down pues afecta el habla. Dentro de todo esto, pues es importante identificar los puntos débiles que afectan el habla y el lenguaje. Y el tratamiento pues para estos niños, para estos que padecen pues la falta de comunicación o les es difícil el lenguaje a la edad que ya tienen, pues es decir, el desarrollo de la habilidad comunicativa, es importante tratar con terapia o con la logopedia, que en sí pues la terapia del habla, del lenguaje, conocida como logopedia. Entonces, que la logopedia es la terapia del habla, del lenguaje. Es la evaluación también, el tratamiento de especializados de las dificultades en la comunicación, el lenguaje y habla. Dentro de la logopedia tenemos que la evaluación, el tratamiento especializados de las dificultades en la comunicación, el lenguaje y el habla. Dentro de esta terapia se puede tratar a los niños con síndrome de Down y ayudar pues a su evolución en el lenguaje. Un buen programa de logopedia para un niño pequeño con síndrome de Down debería ofrecer los siguientes puntos. En primer punto importante, pues debe ofrecerlo un logopedia muy cualificado, muy eficiente, que conozca todas las herramientas, que sea capacitado dentro de todo la instrumentación que utiliza para pues tratar la terapia. Ser diseñado de forma individualizada para abarcar todas las necesidades comunicativas del niño. Esta terapia pues debe darse también de forma individual, que es muchísimo mejor, ya que abarca pues todas las necesidades que el niño pues ocupa y todo lo que el niño puede hacer y no puede hacer, ya que pues dentro de la terapia individual sería mucho mejor tratarla. Utilizar también tecnología, sistemas visuales. Es importantísimo trabajar con la visión como el lenguaje de signos, según sea la necesidad del niño para comunicarse antes de que pueda utilizar el habla. Entonces, de pronto el niño no puede comunicar, no puede hablar mucho, puede hacerlo de manera visual, de manera gestual. Entonces, es importante conocer toda la tecnología que nos sirve para ayudar y pretender que el niño se comunique en el hogar o en la sociedad. Utilizar buenas prácticas, los métodos que mejores resultados también han conseguido pues en otros niños. Educar e incorporar de todos modos, de todas maneras, a la familia. Porque de modo esa práctica sea parte de la vida diaria y no limite a las sensaciones de la logopedia. Entonces es importante también tratar de educar, tratar de incorporar o hacer parte de la familia de esta terapia para tener buenos y mejores resultados. ¿Qué factores pues se debe tener en cuenta? Perdón. Vamos a hablar acerca de qué factores nosotros vamos a tener en cuenta
¿Qué factores se debe tener en cuenta respecto al aprendizaje y participación de estos niños y niñas en los centros educativos? Es decir, nos referimos a los niños con discapacidad intelectual. ¿Qué factores se deben tener en cuenta respecto al aprendizaje y la participación en las escuelas? Aunque cada niña o niño, ya les he dicho que siempre estas personas son únicas, no son iguales a otras. De pronto tienen la misma discapacidad, pero ellos van a actuar de maneras diferentes. De pronto uno puede hacer de la mejor manera comunicación, de pronto el lenguaje, y el otro de pronto es un poco más retrasado en el lenguaje. Entonces es bastante diferente. Se puede identificar algunas características generales de los niños y niñas con discapacidad intelectual, como también de su proceso de aprendizaje, que pueden orientar acerca de sus principales necesidades educativas. Entonces, necesitan atención directa y también pues individualizada, tanto para trabajar solos como para seguir instrucciones dadas al grupo en general. Entonces hay que tener en cuenta que el niño pues se debe trabajar de la mejor manera para conseguir el niño consiga de la mejor forma las instrucciones dadas, las órdenes, y pues lo pueda adaptar y las pueda realizar. Estos niños con discapacidad intelectual, ¿qué requieren? Requieren que les enseñen cosas que otros niños y niñas aprenden espontáneamente. Para aprender algo requieren más ejemplos, ejercicios, actividades, ensayos y muchas repeticiones. Para alcanzar los mismos resultados, aprenden con un ritmo más lento y tienen poca iniciativa para emprender tareas nuevas o probar actividades diferentes, por lo que se debe reforzar cualquier iniciativa que parta de ellos y ofrecer gran variedad de experiencias distintas. Probablemente necesitarán más tiempo de escolaridad. Entonces, esos niños requieren para aprender, para poder participar en el aula, en la escuela, es importante pues que se trabaje individualmente, que se conozca la necesidad del niño y adaptarle pues a alguna actividad que lo ayude, alguna actividad que él pueda realizarla de la mejor manera. Pues requieren pues aprender espontáneamente, requieren de ejercicios, de actividades, de juegos y también pues de repeticiones, ya que pues también su memoria es un poco, o su memoria auditiva es un poco a corto plazo. El aprendizaje pues de los cálculos más elementales es bastante costoso para ellos y necesitan un trabajo sistemático y adaptado que se les proporcione estrategias para adquirir los conceptos matemáticos básicos. Pues obviamente con la discapacidad intelectual es un poco más dificultoso para los niños que aprenden y adquieran conceptos matemáticos básicos. Estos todos estos cálculos elementales dentro de la vida diaria, pues les va a ser un poco más difícil. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan un trabajo sistemático, adaptaciones curriculares, necesitan actividades, de pronto cierto tipo de juegos donde estén la numeración, donde estén los conceptos básicos y las representaciones aritméticas básicas, donde el niño pues logre captarlas, logre adquirir esta habilidad que es una disciplina un poco más difícil como son las matemáticas. El lenguaje es un área en la que muchas veces tienen dificultades y que requieren de trabajo específico y también individualizado. A menudo no captan bien sonidos, por lo que la información entre ellas requiere ser reforzada a través de la visión. Como ya les había dicho, pues que también la memoria auditiva es un poco bastante corta, entonces requieren reforzar con la visión. ¿Qué podemos hacer? Podemos trabajar con mapas conceptuales, de pronto con alguna tablet, mostrándoles cierto tipo con la tecnología en sí y pues que puedan trabajar y recibir la información necesaria a través de la visión. Es importante hablar con frases cortas, expresarles con claridad, darles tiempo que ellos se expresen. Suelen presentar dificultad en la motricidad fina, también en la motricidad gruesa, por lo que hay que facilitarles las tareas que se precisen de destreza manual. Entonces es importante trabajar de pronto con copias, con dibujos, y pues no retrasarlos, ya que su dificultad motriz fina y gruesa, perdón, pues son un poco lentas. Entonces estaríamos tratando de mejorar y facilitar sus tareas. Porque es importante la estimulación, tanto para un niño con capacidad o tanto para un niño con discapacidad, pues es importante la estimulación en las etapas del aprendizaje para todo niño.
De acuerdo a la información con que se cuenta en la actualidad respecto de posibilidades de desarrollo y aprendizaje, se reconoce la infancia como un periodo muy sensible o crítico, es decir, susceptible de ser afectado por influencias diversas. Desde el punto de vista pedagógico, este periodo debe ser muy aprovechado y manifestar el máximo desarrollo potencial de los niños. Entonces, de aquí aparte la estimulación, para aprovechar el máximo desarrollo potencial de los niños, tanto de la memoria como en la motriz, especialmente aquellos que por vivir en condiciones ambientales desfavorables o pertenecer a regazos en su desarrollo, necesitan influencias educativas especiales. La etapa prenatal hasta los 3 años es crucial e importante para el desarrollo humano, puesto que en este periodo la estimulación le servirá de mucho, ya que las células cerebrales o neuronas experimentan una enorme evolución y tienen lugar de proceso neurofisiológico que configuran las conexiones neuronales y las funciones del cerebro del niño. Entonces aquí es cuando todo esto explota, todo esto se desarrolla, toda la evolución del niño, de las neuronas, se expanden, atraen toda la información y es donde el proceso del niño, donde la enseñanza que se le imparte a esas edades, pues obviamente la captan de la manera más influyente y pues son prestos a desarrollarse de manera intelectual y de manera física también. ¿Cómo se puede detectar a un niño o niña la presencia de la discapacidad intelectual? En sí no existe un indicador por sí solo, pero puede ser tomado como prueba inequívoca la existencia de una discapacidad. Es decir, no existe pues un indicador que sea único donde pues nos descarte o nos presente la discapacidad intelectual, pues porque existen muchísimos también. Cuando un niño o niña se observa diferentes significativos en su desarrollo en diferentes áreas, tanto sensoromotriz, el lenguaje, habilidades cognitivas o de socialización, pues ya tendremos un punto a favor y conocer de pronto una discapacidad. También respecto a sus pares similares en edad y ambiente sociocultural y lingüístico, según las pautas del desarrollo utilizadas en el centro educativo, debe considerarse inicialmente como un dato referencial que indicará la convivencia de observar, indagar y evaluar con mayor profundidad y o detección. Entonces, todo dentro de estas áreas sensorio-motriz, de lenguaje, habilidades cognitivas y de socialización, debemos estar presentes a observar, a indagar y poder evaluar con mayor profundidad y detección a alguna discapacidad. La mirada atenta sobre el desarrollo y aprendizaje de los niños, pues también plantea la necesidad de establecer un diálogo profesional permanente entre la familia. Y una vez todo que exista la evaluación y pues se presente ciertas deficiencias dentro de la sensorio-motriz, lenguaje o habilidades cognitivas o también sociales, pues es importante tener la mirada atenta al desarrollo y al aprendizaje en las necesidades. ¿Con quiénes? Con profesionales, con la familia y con especialistas del área de salud, como de pronto te estaría el pediatra, el neurólogo, el genetista, nutricionista, psicólogo clínico, y dentro de la educación estaría el profesor, el psicopedagogo, el psicólogo educativo y pues los profesionales de educación especial o el psicorehabilitador. De manera tal que todos estos aportes de todos ellos permitan ampliar la comprensión del desarrollo infantil y ayuden a detectar oportunamente los factores de riesgo biológico ambiental a los niños que presenten rezagos en su desarrollo. Los problemas de salud mental, como ya les había dicho al principio, la discapacidad intelectual es muy catalogizada, etiquetada dentro de los problemas de salud mental, dentro de la locura. No tiene nada que ver con la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se refiere al funcionamiento intelectual, mientras que la enfermedad mental es una distorsión o exageración de la realidad o de la conducta. Teniendo claro esta diferencia, en ocasiones una persona puede tener un diagnóstico dual, lo llamamos así, cuando decimos que tiene una discapacidad intelectual y a la vez esa persona presenta problemas psiquiátricos o de conductas, pero mientras tanto no es lo mismo discapacidad intelectual con discapacidad mental o problemas de la salud mental, perdón.
¿Por qué pues decimos que puede existir un diagnóstico dual dentro de una discapacidad intelectual? Porque las personas con discapacidad intelectual son más vulnerables a padecer trastornos mentales o conductuales. Debemos también tener en cuenta que dentro de lo familiar, dentro de la sociedad, cómo podemos aportar, cómo podemos ayudar y motivar a las personas para evitar este tipo de conducta. Cambios dentro de los cambios biológicos o la genética que generan una discapacidad intelectual. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down pueden llegar a sufrir, pueden llegar a sufrir una depresión. También las alteraciones del par 21 causan variaciones en la serotonina, o también lo podemos decir como la sustancia localizada en el cerebro y relacionada con la depresión. Dentro de este factor pues también puede verse relacionado una depresión, y por tanto podría llegar a incidir esta alteración en la mayor tasa de depresión en el síndrome de Down. Entonces es probable que las personas con discapacidad intelectual lleguen a padecer, aparte de la discapacidad, un trastorno mental o conductual, debido a que son más vulnerables. También pues tenemos dentro de factores psicológicos, hay que estar atentos, como una falta de soporte emocional, la dificultad para la resolución de problemas, una baja autoestima del niño o de la persona o el joven, o una menor capacidad cognitiva para enfrentarse a los avatares del día a día. Entonces también es importante conocer qué factores, los factores psicológicos le afectan al niño, a la persona, en la manera emocional, psicológica, pues viéndose más frustrantes, con baja autoestima, y pues de pronto llegan a enfrentarse y causan cierto tipo de presión, cierto tipo de estrés, y pues llegarían a causar eh, cierto tipo de problema de salud mental. Factores sociales. Dentro de los factores sociales pues son la sociedad, como el rechazo, la disminución de oportunidades, abusos marcados de cambio de cuidadores y también de instituciones. Entonces es importante también que los factores sociales no causen cierto tipo de diferencia en estas personas, en la cual son más vulnerables a padecer ciertos problemas de salud mental. Tenemos tres actitudes, las actitudes claves para un trato adecuado a personas con discapacidad intelectual. No solo a niños con síndrome de Down, sino a toda la persona, a todo niño que padezca una discapacidad intelectual. Esas tres actitudes nos van a ayudar a mantener a esa persona activa, a comprender más, a comprendernos más y a ser comprendidos. Tenemos como la empatía, asertividad y la escucha activa. Cuando hablamos de escucha activa, escuchar requiere un esfuerzo superior al que se le hace hablar y también del que se le ejerce al oír. Entonces, la escucha activa significa comprender, entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. En el trato con una persona con discapacidad intelectual, no solo tenemos que hablarles y emitirles cosas nosotros, sino que tenemos que acentuar la escucha activa para, además de atender lo que nos está transmitiendo directamente, seamos capaces de escuchar sus sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen en lo que ya está diciendo. Entonces hay que estar prestos a comprender y entender, ya que pues de pronto dentro de la conversación que está entablando, pues no existe la idea concreta de darse a entender lo que quiere o lo que está pensando. Entonces ahí se refuerza la escucha activa. También tenemos que otra actitud muy importante es la asertividad, que la asertividad es un estilo de comunicación situado en un punto intermedio entre otras dos conductas extremas, como serían la agresividad y la pasividad. Entonces, es un comportamiento mediante el cual se manifiestan las convicciones propias y se defienden los derechos sin agredir ni someter a la voluntad de otras personas. También la empatía. La empatía es lo más importante dentro de la actitud para prestar a un niño con discapacidad intelectual. Esta actitud muy clave, que es la última pero no importante, que es la empatía. Pues la empatía es la capacidad
intelectiva de una persona para vivenciar la manera en que se siente otro individuo. Nosotros debemos ser prestos a la empatía, pues para vivenciar la manera en que este individuo pues está viviendo el día a día. Esta capacidad puede llevar a mejorar comprensión de su comportamiento o de su forma de tomar decisiones. Es una habilidad para entender necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar y respondiendo correctamente a sus reacciones emocionales. El proceder con empatía no significa estar de acuerdo con el otro, no implica dejar de lado las propias convicciones y asumir como propias las del otro. Es más, se puede estar en completo desacuerdo con alguien sin por ello dejar de ser empáticos y respetar su posición, aceptando como legítimas sus propias motivaciones. Entonces, dentro de la discapacidad intelectual debemos actuar de forma asertiva, con empatía y sobre todo estar atentos a la escucha activa. Dentro de todo este programa pues llegamos al punto de prevención. Tenga en cuenta que algunas de estas causas se pueden evitar, así como las consecuencias a su vez. Para prevenir y pues evitar una discapacidad intelectual, un síndrome de Down, pues debemos estar presentes, que no todo el 100% pues lo podemos evitar, pero podemos estar conscientes de lo que hacer y de qué no hacer. Tenemos como evitar embarazos en edades muy tempranas o ya edades muy tardías. Buscar consejos médicos para antecedentes hereditarios durante el embarazo. El diagnóstico precoz y prevención desde el inicio del embarazo. De forma primordial, la atención al embarazo, al parto y puerperio en cuarentena. No tome medicamentos que puedan dañar al bebé. Realice control prenatal y procure comer alimentos ricos en hierro, vitaminas y minerales, que es lo esencial e importante. Evite ingerir drogas, evite ingerir alcohol o de pronto los cigarrillos también serían muy dañinos para el feto, para el niño. Lleve al niño al control de crecimiento y desarrollo ya una vez pues el niño nacido. A la atención en la infancia y la adolescencia también son puntos importantes, primordiales para descartar cierto tipo de discapacidad intelectual. La higiene y la seguridad en el hogar también son parte importante. El fortalecimiento de las parejas y no al maltrato tanto infantil o al maltrato en el hogar, pues podríamos también estar evitando este tipo de discapacidad intelectual en los niños. El control higiénico y sanitario también de los alimentos, que al momento de la alimentación, el momento de lavado de frutas, el lavado de manos, el aseo del hogar. Control de la contaminación ambiental. También es importante pues saber que dentro de la llegar a poder controlar todos estos puntos, pues podríamos evitar cierto tipo de discapacidad, tanto intelectual como otro tipo de discapacidad. Bueno, el tema es bastante largo, pero lo he resumido y pues estamos tratándolo el día de hoy acerca de la discapacidad intelectual y también los puntos donde saber y cómo poder pues evitar este tipo de discapacidad intelectual. Lo más importante siempre es pues durante el embarazo, el cuidado importante del embarazo, los chequeos importantes, la revisión médica de la mamá o del niño y también pues la vacunación y la higiene dentro del hogar, dentro del niño. Para todo esto pues conocemos un poquito más acerca tanto de la discapacidad intelectual como de pronto las formas para llegar a prevenir esa discapacidad. Muchas gracias. El día de hoy, pues la temática ha sido en base a la discapacidad intelectual. Espero que haya sido de mucha ayuda, de mucha puntos importantes a darles a conocer y pues la información haya sido grata. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana.